Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Todavía librando esta batalla contra esta situación pandémica que aún no termina. Pero que con la creación y el descubrimiento de estas vacunas que ya están circulando por todo el mundo, pues esperemos que finalmente esta situación termine, para que nosotros podamos volver a nuestras vidas ordinarias. Y voy a saludarlos también con la intención de hacer un análisis sobre un asunto que siempre ha estado ahí, ¿no? Un asunto que a mí como filósofo y psicoterapeuta me importa en su sentido humano, en ese aspecto en que uh, tiene tanto que ver con nosotros, con nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos suele decir la gente que es un manojo de nervios, que vive esclavizada por sus emociones, que le es difícil sacar o no sentir a veces lo que siente, ¿sí? El coraje por alguna situación difícil, el, el desprecio por algo, por alguien que a veces nos ofende o nos humilla, el mismo aburrimiento producto de una situación rutinaria, ¿no? como esta, la misma frustración o desencanto que a veces lleva a muchas personas a la depresión, y de la depresión a la enfermedad. Pues de esto hablaremos ahora en este video, de las emociones y los sentimientos. Y cuando sentimos que son los nervios los que nos controlan, que son las emociones las que nos tienen sometidos y esclavizados al sufrimiento, al pesimismo, al miedo, es cuando debemos considerar que tenemos que aprender a pensar más allá de lo que sentimos. Miren, esto es interesante y se los vuelvo a repetir, porque muchas veces son las emociones las que parece que controlan nuestra vida, ¿sí? El desprecio por algo, por alguien, eh, el enfado muchas veces por situaciones que no valen la pena, o el duelo por alguien, por alguna pérdida que hayamos tenido y que no hemos podido superar. Y no me refiero ya en lo inmediato, que no hemos podido superar con el tiempo y que se ha vuelto una tristeza crónica. Y también ojalá fueran emociones y sentimientos positivos, no negativos. Ojalá siempre estuviéramos en un estado de satisfacción permanente, de alegría, de gozo, ¿sí? De deseos cumplidos, o finalmente de felicidad, de una felicidad que nos da cotidianamente paz y serenidad, ¿sí? Ojalá fuera realmente así. Y eso, pues aleluya, sería muy positivo. Y nuestras vidas, nuestro organismo, en este caso no tendría por qué enfermarse, ¿no? Y les digo, de aquí la importancia de las emociones y los sentimientos que en un momento dado pueden llegar a determinarnos, ¿sí? Pueden llegar a tomar las riendas de nuestra vida. ¿Y cómo funciona esto? Para entenderlo necesitamos hablar de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, de nuestra mente, ¿sí? Esto va a ser importante porque quizá ingenuamente seguimos pensando que una emoción o un sentimiento, una, una simple sensación, a veces sentimos que cuando algo pasa ocurre aquí en el estómago y uno
obviamente la reacción comienza aquí en el estómago y la reacción hace que te sueltes o te extriñas, ¿sí? Pero no es que precisamente suceda ahí y tampoco en el corazón, ¿sí? Donde hemos ubicado la mayor parte de nuestras afecciones y sobre todo estos asuntos que tienen que ver con la tristeza o con el amor, ¿sí? Con la pasión, con el deseo, que también son emociones tan perturbadoras, ¿de acuerdo? Y que llegan a determinar también eh, nuestra manera de hacer las cosas, nuestro modo de ser. No ocurre ahí, ¿sí? Las emociones finalmente, aunque de alguna manera la ciencia también por ahí en algún aspecto de ella se ha descubierto que también en nuestro estómago hay algunas neuronas y también investigaciones últimas también de algunos científicos pues se han arriesgado a decir que también el corazón posee una cierta cantidad de neuronas. Pero independientemente de ello, hasta hoy lo que sabemos es que las emociones y los sentimientos ocurren aquí, en la cabeza, ¿sí? Naturalmente hay cosas que pueden ocurrirle primero al cuerpo y de ahí se van a trasladar, ¿sí? A esta zona límbica intermedia de nuestro cerebro para que en el momento de que nosotros tengamos o debamos responder ante una situación determinada de agobio, de estrés, de ira, nosotros traslademos esa emoción a la parte racional y sea la parte racional pensante la que ejecute, la que actúe y no actuemos literalmente por emoción. Si un sentimiento que va a perjudicar nuestro sistema inmunológico no es procesado a través de nuestra capacidad racional, pues entonces simplemente nos vamos a enfermar, ¿sí? Esta emoción se va a trasladar a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Precisamente por esta facultad que tiene esta área límbica emocional de nuestro cerebro y ahí en este pequeño laboratorio que sería la glándula pituitaria, a la que algunos neurólogos le llaman glándula maestra. Ahí se va a procesar todo este nacimiento de agentes químicos que finalmente son los que van a comunicar a nuestras neuronas, van a hacer posible que nuestras células se comuniquen para una o para otra cosa, ¿sí? Para sentirnos bien o para sentirnos mal, ¿sí? Lo interesante está en saber y entender que una sensación, una emoción o un sentimiento cuando es más bien molesto, incómodo que agradable, ¿sí? Cuando es más bien malo que bueno, negativo que positivo, podemos inmediatamente a través, si entendemos esto, si sabemos de esto, como se los estoy diciendo ahora, y ejerciendo una capacidad. Naturalmente para esto también tendríamos que aprender y a entrenarnos y a saber que depende de nosotros muchas veces nuestro bienestar, nuestra salud, para que no necesariamente tengamos que caer en una enfermedad que los médicos van a determinar como psicosomática, precisamente porque no han encontrado nada en ningún estudio de laboratorio, en ninguna radiografía, en ninguna imagen de escáner, y para el cual también nos dice, pues es que no vemos nada. Aquí parece que no tienes nada. Como alguna vez me dijo de manera muy simpática una de mis alumnas, pues ya fui con todos los médicos, Mario, y todos me dicen que no tengo nada, pero yo me sigo sintiendo enferma, ¿sí? Yo no me siento muy bien, yo realmente me siento mal. ¿Qué me está pasando, Mario? Bueno, y pues es que algo está pasando no en tu cuerpo, lo sientes en el cuerpo y realmente sucede en el cuerpo, pero lo que está pasando en tu cabeza. Hay un problema en tu cabeza, ¿sí? Que finalmente termina determinando algún dolor, ¿sí? O alguna afección en tu cuerpo. Naturalmente no es lo mismo sentirse bien que sentirse mal, pero muchas veces sentirse mal tiene que ver con esto, tiene que ver con las emociones negativas, con las emociones que no hemos logrado nosotros controlar
porque necesariamente suceden. Una simple situación de estrés o perturbación puede derivarse de algo que uno quiere hacer, pero que no está en nuestras manos resolver. Vamos, lo decía hace muchísimos, cientos de años, Epicteto, un filósofo estoico, más o menos decía esto. En la vida hay cosas, ¿sí?, que vas a poder resolver y que están en tus manos, pero también va a haber otras que no vas a poder resolver porque no están en tus manos. Pero si no sabes esto y tú quieres resolver algo que no está en tus manos resolver, ¿sí?, porque está fuera de este ámbito de tu competencia, y hablamos de una competencia no profesional, no de trabajo, ¿sí?, no hablamos de una competencia intelectual, simplemente porque a veces no te corresponde resolver una serie de situaciones o dilemas, pues quédate en paz, ¿sí? Que las resuelva quien tenga que resolverlas. Aristóteles, por ejemplo, en su Ética ponía el ejemplo de un barco para hablar también eh, de este tipo de cosas que a veces no está en las manos de uno resolver. Entonces, ¿por qué te enfermas? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué la pasas mal por algo que no está en tus manos? Arreglar, resolver, ¿sí? Aristóteles hablaba de una tormenta, ¿no? De un barco en medio del océano, ¿sí? Y de un capitán que tenía que llevar una carga muy importante de una ciudad a otra y de pronto, pues se suelta una tormenta que hace que este capitán tenga que decidir entre tirar parte de la mercancía, ¿sí? Tirar a algunos de sus marineros, porque de otra manera el barco se le hunde. Y el ejemplo nos debe quedar claro en el sentido de que él puede tomar decisiones, ¿sí?, sobre lo que puede hacer. Obviamente tirar a los marineros pues no es una opción. Tirar la mercancía sí, por más importante que sea. Pero lo único que no puede hacer el capitán es hacer que pare la tormenta. ¿Y cuántas veces nosotros emocionalmente queremos hacer que una tormenta pare? Que algo difícil termine. Muchas veces no está en nuestras manos resolverlo. Así que quedémonos en paz. Obviamente quedarse en paz no es quedarte de manos cruzadas. Es simplemente reaccionar ante una situación y otra, pero siempre dentro de un control racional, dentro del parámetro de una serenidad adecuada, que también naturalmente te permita pensar. ¿Cuántos no se enferman por situaciones así? Por situaciones eh, eh, descontroladas de emociones o sentimientos que no se saben gestionar. De aquí la importancia de las emociones y los sentimientos. Aunque existen emociones, como les decía casi al principio del vídeo, existen emociones positivas, existen emociones y sentimientos de gozo, de alegría, de satisfacción, de felicidad, de placer, ¿sí? Y eso hace que tengamos una buena vida, eso hace que pasemos un buen día, eso también hace que nosotros permanezcamos más en paz y sin problemas de ninguna alteración. Este tipo de sensaciones nos permiten ser optimistas. Y miren, y el optimismo es una actitud, una buena actitud, una excelente actitud, ¿sí? Así como contrariamente el pesimismo, que viene de emociones malas, que viene de emociones negativas, de sentimientos o sensaciones de perturbación, ¿sí?, no de gozo, sino de angustia, y que hacen que la persona sea pesimista por lo que sea o para lo que sea. Un pesimista todo lo va a ver mal. A un pesimista a todo le va a venir mal. Cualquier cosa que pasa en el mundo o en su casa, en su ciudad, ¿sí?, pues todo le va a parecer mal. Las cosas para un pesimista no van a estar bien. Siempre le va a parecer que algo malo va a ocurrir, que algo malo debe pasar, que algo malo tiene que pasar. Este tipo de gente suele decir que la vida así es. No, no es así. Hay que aprender a ser optimistas, ver la vida con cierto optimismo, con cierto rango,
con cierta distancia de buena observación. Y para ser optimistas también tenemos que aprender. Y siempre hay alguien que nos puede enseñar, que nos debe enseñar a ser optimistas. Yo les digo quién me enseñó a mí. Miren, conocí alguna vez, no hace poco, pero tampoco hace mucho, sí, a una mujer que me enseñó a ser optimista. Y lo que más disfruto, y por eso sonrío hasta ahora, es la manera en que me lo enseñó. Yo a esta mujer la conocí a través de un video en YouTube. Vivió 110 años y es algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención porque vivió 110 años, pero no postrada, no enferma. Vivió 110 años bien. Ella tocaba el piano y vivió tocando el piano hasta que murió. Y eso le permitía estar sana, estar bien. Naturalmente era una virtud, era la virtud de Alice. Pero ¿de dónde el optimismo de Alice? Un poco por lo mismo que tocaba el piano en los últimos días de su vida. Bueno, lo interesante también está en que Alice fue una de estas sobrevivientes del Holocausto nazi. En la Segunda Guerra Mundial, ella va a ser una de las cautivas en uno de estos campos de concentración, donde a diario morían cientos de judíos. ¿Sí? Pues resulta que Alice, junto con su hijo Ralph, ¿sí? Un chiquito no mayor de 3 años, habían quedado cautivos en uno de estos campos, ¿sí? Y finalmente logran sobrevivir a la masacre, logran sobrevivir al holocausto, a todos esos efectos terribles de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando a Alice, que finalmente termina viviendo en Inglaterra, la entrevistan, en una de estas entrevistas, le pregunta a su entrevistador: ¿no odias a esta gente, Alice? ¿No los desprecias? ¿No les tienes rencor? ¿No quisieras tú que pagaran por lo que te hicieron? No, dice Alice, no, yo no quiero nada de eso, yo no quiero que se castigue a nadie, yo no le tengo odio a nadie, no le tengo rencor. Lo que yo no puedo permitirme es odiar a la gente. Yo no odio a la gente, ni a ellos ni a nadie. ¿Por qué, Alice?, insiste su entrevistador. ¿Por qué no quieres que esta gente sea castigada? Porque ahora yo puedo ver la vida hermosa. La vida es maravillosa. Sí, a mí me gusta la vida. Y siempre veo lo bueno de ella. A mí, yo no veo lo malo. Sé que hay cosas malas, pero no me gusta ver lo malo. Me gusta ver lo bueno de la vida. Yo así vivo. Sí, sí. Me gusta ser optimista. Me encanta ser optimista. Porque la vida debe ser vista con este sentimiento, con esta idea de optimismo. Y mire, quizás sin saberlo, sin pensarlo, sin planearlo, este optimismo de Alice le dio la oportunidad de seguir viviendo, de ser tan longeva y de evitar que se enfermara de lo que ustedes quieran, de cualquier cosa que pudiera haberle enfermado, sobre todo siendo tan longeva, ¿no? El desgaste físico, el desgaste mental, ¿sí? Alice no era ninguna de estas viejas desgastadas. Al contrario, ¿sí? Alice siempre fue un ejemplo de vida. Y eso es lo que a mí me ilustra, eso es lo que a mí me enseña. Y me gusta hablar de ese optimismo, del optimismo de Alice, que es mi optimismo, porque eso nos va a permitir finalmente estar bien, emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente. Eso nos va a permitir estar bien orgánicamente y físicamente. No andar por el mundo por ahí como parias, como indigentes, siempre llenos de dolor, de indignación, de agobio, de desgracia, de tristeza, de rabia por lo que pasa en este mundo que uno no entiende. Por favor, vamos a aprender a gestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Vamos a aprender también y vamos a aprender también a ser optimistas en la vida.
Y todo por una razón, para estar bien, para gozar cada minuto, cada segundo, para disfrutar el día. Hay cosas que están en tus manos y hay que aprender a resolverlas. Y hay otras que no. Esas déjalas. Bien, pues sin más, nos vemos en un próximo video. Y miren, no está de más decirles y pedirles que si no están inscritos a mi canal, pues se inscriban. Si les parecen este tipo de comentarios y reflexiones. Y también compartan mis videos para aquellos que no saben que existo. Y cada vez entre todos tengamos una mejor posibilidad. En este caso, de reflexión y pensamiento. Adiós. Arrivederci a tutti.